Hola, soy Rosario Villajos, soy la autora de La educación física, publicada por Seix Barral. Tengo un trabajo de 32 horas a la semana que no tiene nada que ver con la literatura, pero bueno, yo no diría que soy escritora, si acaso diría que soy narradora y artista, ¿por qué no? Porque bueno, utilizo diferentes lenguajes para contar lo que quiero, depende de las circunstancias, y para esta novela pues ha sido la escritura y algunos elementos gráficos. Me acordaba un poco de cómo era ser adolescente, ¿no? ¿Sí? Cuando todo es muy intenso, ¿no? Piensas demasiado, el overthinking ¿no? del que se habla mucho, y era un poco así, como una persona que piensa demasiado, está dándole vuelta a muchísimas cosas y dice, solo han pasado 30 segundos. Sí, qué agobio. Y precisamente hablando de la adolescencia, creo que también es una etapa en la que vamos forjando nuestra identidad, ¿no? Y estamos buscando crear conexiones. Y quisiera preguntarte, ¿qué te llevó a centrar la historia de tu novela en esta etapa? Pues creo que el momento en el que estoy ahora fue parte de eso, ¿no? Es como una segunda adolescencia, bueno, preadolescencia, que es la perimenopausia, que es el periodo de antes de la menopausia. Voy a cumplir 45 y ya me voy acercando a eso, ¿no? Entonces, pues los complejos físicos han vuelto con la misma mala leche, que si las arrugas, las canas, no sé qué, y bueno, me recordaba muchísimo a cuando el cuerpo te está cambiando, ¿no? Cuando tienes 13 años, 14, y me resultaba muy fácil acordarme de aquello. Entonces empecé a hacer una especie de diario adolescente, que yo nunca tuve diario, la verdad, yo siempre fui más de hacer dibujos. Y bueno, me di cuenta que había mucho material y decidí emplearlo para construir una historia, ¿no? Añadí una trama principal y tal, pero no tenía nada que ver con lo que estaba realmente la novela que estaba escribiendo, no tenía nada que ver, pero me atraía muchísimo y bueno, decidí decidirme a la adolescencia. ¿Cómo fue este proceso de definir a Catalina como personaje? Intenté coger a alguien que fuera muy buena, una buena chica, pero con una capacidad de observación importante, ¿no? Efectivamente se puede decir, joder, es que es demasiado inteligente para su edad, pero digo, bueno, hay un montón de novelas en las que hay chicos con altas capacidades, ¿por qué no puede haber una chica con altas capacidades en mi novela, ¿no? Además que no es ella la que está narrando, es un narrador existente, ¿no? Que siempre está sabiendo lo que le pasa a ella desde el punto de vista de ella. Toda la ficción va a través de ella, pero sí, Catalina se podría decir que es una buena chica, con un cuerpo que ella entiende como que no es suyo, no sabe se ve como un monstruo, ¿no? Porque es súper alta comparada con sus amigas, se nota como muy torpona físicamente, ¿no? Y luego, bueno, pues no sabe nada de su cuerpo. Claro, y que es esta etapa de adolescencia que independientemente de cómo seamos físicamente, la sensación es otra, ¿no? Y hablando también un poco de estereotipos de género ahorita que tú mencionabas, ¿por qué si en las novelas hay hombres que son así? ¿Por qué las mujeres no se han visibilizado de esta manera? Quisiera preguntarte también sobre la parte de cómo a las mujeres socialmente se nos ha hecho normalizar los abusos que vivimos, ¿no? Y cómo fue para ti escribir a una Catalina que poco a poco va haciendo conciencia del maltrato y el abuso que vive por el hecho de ser mujer. Pues fue muy duro, si te digo la verdad, porque empecé a recordar cosas de la adolescencia y como que no les había dado tanta importancia en aquella época, ¿no? El hecho de que hombres y mujeres opinaran de mi cuerpo, o pequeñas humillaciones, ¿no? Yo siempre digo que esto es como un catálogo de humillaciones y de repente darme cuenta de lo que supone realmente eso, ¿no? O el hecho de llevar una faja, ¿no? O bueno, todo lo que sigue ocurriendo. Yo estoy pensando pensaba que no hace tanto conocía a una chica, unos 10 años más joven que yo, que se pasó un par de años trabajando en donde su padre para conseguir dinero para hacerse la depilación láser completa, ¿no?
Y digo, vale, las chicas ahorramos para eso, ¿para qué ahorran los chicos? Digo, estamos perdiendo tanto tiempo y tanto dinero en gilipolleces que no sé, lo mismo habríamos conquistado el mundo si no nos estuvieran entretenidas con tonterías. Y hablando de fajas, un instrumento que construye los cuerpos de las mujeres para moldearlos según ciertos parámetros de belleza, ¿no? Hay una parte en tu novela en que Catalina se da cuenta que ella es la única de sus amigas que usa faja, ¿no? Y enfrenta a su madre para decirle que no la va a seguir usando. Entonces su madre le responde algo sobre su propio cuerpo y entonces parece que va a haber como un diálogo con esta madre y que no precisamente ocurre con palabras, pero que queda claro. ¿Qué piensas sobre este momento compartido entre madre e hija, como si fuera un conocimiento que se transmite entre mujeres, ¿no? Pues la verdad es que es súper triste, ¿no? Pero todo se aprende en casa. A beber se aprende en casa. A hacerte daño se aprende en casa. Y a creer que no vales tanto también se aprende en casa, ¿no? Por ejemplo, con el tema del bullying, que es algo tan horrible que sucede a diario, se pone el foco todo el rato en victimizar y revictimizar a quien lo sufre en vez de enseñarle a esa persona a no hacer caso de lo que te digan, porque siempre va a existir, siempre ha existido y siempre existirá, porque hay personas malas en el mundo, es así, ¿no? No sé, que disfrutan haciendo daño a otros, ¿no? Y con el caso de intentar, a mí lo que me gustó de esa parte fue como decir que se puede reeducar a tus padres también, ¿no? Porque la madre de Catalina deja de usar la faja, de hecho, cuando su hija le dice, ¿no te das cuenta que soy la única que usa esto? La madre al principio se sorprende, pero luego no vuelve a usarla ya tampoco. Dice, pues verdad, es que se está mejor sin faja. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, creo que es deber de las generaciones más jóvenes intentar influenciar en las mayores, sí. Incentivar esta reflexión, claro. ¿Y qué representa la clase de educación física? ¿Qué significado tiene que el libro se titule así? Bueno, era un título irónico, sarcástico, ¿no? Por la falta de educación física que abunda en la educación de las mujeres desde que somos jovencitas. Y también para reírme un poco de esa asignatura, ¿no? De gimnasia. En España se sigue llamando educación física, pero no sé por qué, porque no te educan a respetar tu propio cuerpo, ni a quererte, ni a decirte que cada cuerpo es un universo y que no tiene que parecerse un cuerpo a otro, ¿no? No sé, es muy triste, pero sigue existiendo, entonces me apetecía reírme un poco de eso. Sí, coincido contigo, el nombre de educación física nos puede llevar a pensar a varias cosas, ¿no? Entonces cada quien puede interpretar y de repente te ves haciendo una serie de ejercicios que hace muchos años se impusieron y que se siguen replicando, ¿no? Sí, que no sirven para nada. O sea, yo recuerdo en mis tiempos había que hacer lo de lanzar el balón medicinal no sé cuántos metros. ¿Para qué sirve eso? Para compararte con otra persona simplemente y sentir que valen menos porque no has sido capaz, sí, claro, de hacerlo o de saltar el potro o no sé, o hacer no sé cuántas flexiones, ¿no? Cuando simplemente deberíamos aprender a estirarnos bien, a despedazarnos, pero fíjate que es que la mayoría hay mucha gente que tiene trabajos en los que están 8 horas sentados. Yo no creo que mi cuerpo esté hecho para eso, para estar 8 horas pegada a una silla, no sé. Sí, claro, ya está súper normalizado. Y hablando de normalizar cosas, es también muy fuerte la manera en que se compara la vida de Catalina con la de su hermano, otra adolescente que tiene que seguir las mismas, que no tiene que seguir las mismas normas que ella y al que incluso sí le permiten tener llaves de la casa, ¿no? Todo el significado que eso conlleva. Y este hermano es como casi todos los hombres, ¿no? Sí, uno más. O sea, yo no pienso, por ejemplo, que el padre o el hermano de Catalina sean malos para nada. Simplemente son hombres de su época y ya está. Un hermano totalmente despreocupado y un padre ausente, ¿no? Que solo aparece para causar miedo, ¿no? Porque en realidad el resto de la familia lo que le tiene es miedo y el hermano y el padre se pasan la vida discutiendo, no hacen nada más.
Claro, y en contraparte está esta constante de la culpa es tuya, que es como una frase que además de ser acusatoria es como un mandato, ¿no? Y que con frecuencia escuchamos las mujeres y que escuchan sobre todo quienes vienen algún tipo de abuso. ¿Qué representa esta frase en tu novela? Yo creo que es un poco un detonante, ¿no? Porque es para planteárselo, la culpa es tuya, pero dice, la culpa es mía, de verdad. Siempre nos han dicho, no vayas por aquí, ve por el camino recto para que el lobo no te coja, no hagas esto, no hagas lo otro. Catalina no estaba haciendo nada malo, estaba en casa de los padres de su amiga y mira, o sea, creo que da igual lo que hagas, la culpa no solo no es tuya, sino que te puede pasar en cualquier sitio. Rosario, ¿con qué sentimiento o sensación podrías describir tu novela? Yo siempre digo que es un día de mierda en la vida de una chica adolescente. Así, si tuviera que resumirlo así súper rápido. Y el sentimiento que me viene, transformación. Esa es la palabra que me viene, ¿no? Que ella lo que quiere es transformarse. Yo creo que hay una especie de transformación desde el principio hasta el final de la novela, ¿no? Una especie de Bildungsroman de 4 horas. Muchas gracias, Rosario. Y bueno, yo leí que en el libro que para ti haber ganado el premio Biblioteca Breve 2023, que además es una leyenda que aparece justo en la portada, es un premio que también a la seguridad en ti misma. Y esto me hizo mucho sentido porque en La Cadera de Eva hemos trabajado muchísimo el tema del síndrome de la impostora y cada que entrevistamos a una mujer que ha hecho cosas increíbles y que nos parecen dignas de hacer eco y de darlas a conocer, le preguntamos sobre cómo ha sido su proceso para vencer este síndrome de la impostora y en tu caso al final haces una nota al respecto, ¿no? Me gustaría que para cerrar nos hables de cómo ha sido para ti el proceso de callar a la voz juzgona que nos persigue a todas las mujeres y por un rato hacer las paces con el famoso síndrome de la impostora. Pues la verdad es que yo ya no lo tengo, lo tuve lo he tenido durante mucho tiempo, pero básicamente me ha pasado una cosa terrible también, que en aras de caer bien he tenido que fingir que el síndrome de la impostora cuando ya no lo tengo. ¿Sabes? Porque a lo mejor viene alguien corriendo a bajarte los humos, a decir no, tu novela es una mierda, ¿no? Y en el fondo de mi corazón yo pienso que mi novela no es una mierda para nada y que es bastante digna, ¿sabes? Y digo, joder, además ha ganado un premio porque me estoy montando películas sobre esto, ¿no? Pero he tenido que hacer como que tengo el síndrome de la impostora para que no viniera nadie a atacarme. Lo cual es terrible también, que dice, ya que lo he superado, el otro día alguien me decía, Ottessa Moshfegh, que es una de mis autoras preferidas ahora mismo, bueno, es que va por ahí diciendo que ella es un genio, y yo pensando, es que lo es, ¿por qué no puede decirlo en voz alta? Ajá. Ya está, que lo diga, no sé, pero cae mal, entonces parece que aunque nos sintamos seguras de nosotras mismas, tenemos que seguir diciendo, no, bueno, una cosa es la humildad y otra cosa es la seguridad, ¿no? Y yo estoy segura, o sea, es verdad que yo creo ahora, después de que ya la he releído y tal, que a lo mejor no es una novela perfecta, pero creo que es bastante digna y que todo el mundo debería leerla. Se subió al coche a pesar de que mamá le había dicho 1000 veces que no se quedara solas con ningún hombre. ¿Con ninguno? ¿Ni con papá? Bueno, con papá sí. ¿Y con Pablito? Con Pablito también, claro. ¿Y con un profesor? ¿Por qué tendrías que quedarte a solas con un profesor? ¿Para una tutoría? ¿Para preguntarle algo sobre el temario? ¿Para que él me preguntara algo sobre mi examen? Mamá no quería que se quedara a solas con ellos, sobre todo porque ella misma no sabía distinguir con qué tipo de hombres se podía estar sin ningún peligro. Pero Catalina, por su parte, decidió que, si tenía que sentirse incómoda con alguien, prefería siempre que fuera un total desconocido. Tampoco estaba acostumbrada a recibir favores y no habría sabido cómo pedirle al padre de Silvia que la llevara a casa. Temía que sucediese algo por lo que no la invitaran nunca más a pasar el día en el campo ni a comer de esos jugosos y prodigiosos nísperos que había dado el árbol frente a su huerto.